Inicialmente, la autoridad puede identificar y objetar el hecho de que el contribuyente no haya efectuado la retención, para lo cual puede requerir que el contribuyente haga el entero y el pago de la misma, teniendo en cuenta que se puede detonar el pago de accesorios, que son actualizaciones, recargos y multas en su caso. De conformidad con el numeral 1A, fracción tercera de la Ley del IVA, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes, sean personas físicas o morales, que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. No obstante, esta obligación tiene algunas particularidades de las cuales nos habla el socio en Tax Consultores y Asociados, Luis Alberto Reséndiz Martínez. Esta obligación representa que por cualquier compra que realiza un contribuyente a un extranjero, ¿debería retener el IVA correspondiente? No, dependerá de dónde se reciba el bien por parte del adquirente. Además de considerar la excepción de que no estarán obligados a efectuar dicha retención, los contribuyentes que estén obligados al pago del IVA exclusivamente por la importación de bienes, que bajo el mismo acto jurídico estén obligados a pagar el IVA de la importación de bienes. Si el IVA se considera un impuesto territorial, ¿es correcto que se genere por una enajenación en el extranjero? Sí, es correcto. Solo si en México se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente, y cuando no haya envío, en el país se realice la entrega material del bien por el enajenante. Muchas veces sucede la enajenación estando el bien en México. ¿Cuándo nace la obligación de pagar la retención y cuál es el procedimiento para enterarlo al fisco federal? Cuando nace la retención, el retenedor debe efectuarla cuando se pague el precio o la contraprestación pactada, o cuando se tenga por satisfecho el interés del acreedor, y debe de ser sobre el monto efectivamente pagado. Esta obligación de enterarla es mediante declaración mensual correspondiente al mes en que se efectúe la retención, el mes en que se haga el pago, o en su defecto puede ser a más tardar el día 17 del mes siguiente aquel en que sucede el pago, en que se hace la retención. Es muy importante considerar que contra el entero de la retención no se puede hacer ningún acreditamiento, compensación o disminución alguna. Tengan mucho cuidado con el momento en que se debe de enterar y pagar este tipo de retención, porque esa es una de las condicionantes para que se pueda acreditar. Recordemos que una retención es un impuesto de un tercero y por eso mismo se debe pagar a la autoridad en los tiempos y medios establecidos. En materia de retención hay que estar muy cuidadosos con el tiempo. ¿Qué sucede con el impuesto retenido y enterado? La autoridad fiscal permite el acreditamiento del IVA retenido en la declaración del pago mensual siguiente a aquella en la que el contribuyente haya efectuado la retención. Es decir, en el momento en que se paga, la puedes acreditar el mes siguiente, que es cuando se la enteras al SAT. Cabe señalar que existe el riesgo que hace rato comentaba, de acreditar si es que la misma no se enteró o acreditó en los plazos señalados. Sin embargo, es posible aclarar esta situación con las autoridades en caso de encontrarnos en este supuesto de facultades de comprobación. También es necesario advertir que el acreditamiento del IVA depende de que el gasto sea estrictamente indispensable y deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, debe de reunir todos los requisitos para poder alcanzar el concepto de deducción autorizada. Por esto mismo es importante que se cuide el momento de buscar acreditar un IVA que fue sujeto de retención, principalmente en cuanto al registro contable y el desglose del IVA en el comprobante fiscal. Son dos requisitos que son de los principales cuando hablamos de retenciones de impuestos. ¿Qué pasa si no he cumplido con el entero de la retención? Inicialmente la autoridad
puede identificar y objetar el hecho de que el contribuyente no haya efectuado la retención, para lo cual puede requerir que el contribuyente haga el entero y el pago de la misma, teniendo en cuenta que se puede detonar el pago de accesorios, que son actualizaciones, recargos y multas en su caso. Ahora bien, en el peor de los escenarios, la autoridad fiscal podrá determinar que el contribuyente no podrá acreditar ese IVA retenido, es decir, se va a pagar, pero el contribuyente no lo va a poder acreditar, debido a que en la fracción cuarta del artículo 5 de la ley del IVA está dispuesto que se podrá acreditar la retención siempre que la misma se entere en los términos y plazos que se señalan en la ley. Lo anterior se soporta también a través de una regla que existía en la Resolución Miscelánea Fiscal de 2017, la 4111, que nos señalaba la opción de autocorrección y acreditamiento del IVA retenido pagado. ¿Qué quiero decir? Que ahí la autoridad nos estaba confirmando que es muy importante el momento en que haces el pago y el acreditamiento del IVA. Si no lo haces en su momento, puedes perder el derecho. También es importante indicar que el no hacer el entero pudiera significar una posible opinión negativa hasta la suspensión o cancelación del certificado de sello digital, limitando la opción de facturación, entre otras situaciones. ¿Cuál es la postura del SAT ante esta retención? La postura de la autoridad fiscal frente a esta obligación, al menos desde el año 2013 y lo que va de 2021, es que considera una práctica fiscal indebida el hecho de que las personas físicas y las morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Es decir, aquellas personas que no lleguen a efectuar este tipo de retenciones se considera práctica fiscal indebida con todas sus consecuencias. Criterios no vinculativos. También es importante indicar que hemos vivido este tipo de prácticas agresivas por parte de la autoridad, donde exige el pago de estas retenciones a pesar de que existen antecedentes que se han visto en tribunales e incluso análisis sistémicos por parte de la PRODECON en donde confirman lo contrario. Lo cierto es que el SAT recientemente ha tomado una postura de actuar conforme a texto de ley, a pesar de otros aspectos que claramente contravienen sus posturas. Sin embargo, es importante mantener una muy buena comunicación con esta autoridad y estar preparados ante este tipo de actos de fiscalización. ¿Cuál es el impacto de la derogación de la regla 5.2.5 de las reglas generales de comercio exterior? Esta derogación viene a darle una herramienta muy poderosa a la autoridad, ya que con ella pues, teníamos una forma de demostrar que este tipo de operaciones no se consideraban efectuadas en México y por lo mismo no se detonaba un impuesto y tampoco la retención del mismo. El impacto real es que se consideren las mercancías o bienes enajenados en territorio nacional, por lo que serían gravados para efectos del IVA como enajenaciones de bienes, y sería aplicable la retención a que hace referencia a la fracción 3 del artículo 1A de la ley del IVA, esto independientemente de la operación de comercio exterior que realicen y el IVA que paguen con motivo de ello en la importación de bienes. Suena a dos actos en una misma situación comercial o jurídica. ¿Por qué algunos contribuyentes no efectúan la retención? Puede haber muchas condiciones o muchos motivos por los cuales no se efectúan este tipo de retención. Consideramos que, por ejemplo, el desconocimiento de las disposiciones y modificaciones en materia de comercio exterior que tienen este impacto fiscal, porque cuentan con elementos para no efectuar la retención, por desconocimiento interno de las empresas en operaciones llevadas a cabo, por la falta de comunicación entre las propias áreas de comercio exterior, finanzas, impuestos en las empresas, inclusive hasta con sus asesores. Y por último, por criterios encontrados entre autoridades llevados a cabo para interpretar de una forma por unos y de otra forma por otros. Es decir, unos dicen una cosa y otros dicen otra.
¿Nos puede brindar algunas sugerencias para los contribuyentes que celebran este tipo de operaciones? Antes me gustaría agradecer la confianza de IDC por permitirnos colaborar de manera activa. Y bueno, para entrar a las sugerencias a los contribuyentes por este tipo de operaciones, es muy importante tener en cuenta el dinamismo que las autoridades fiscales están mostrando en los últimos años y la advertencia que han lanzado sobre incrementar la vigilancia y actos de fiscalización. La alta efectividad de las autoridades fiscales está forzando a generar grandes cambios en las empresas, como evolucionar las funciones del Departamento de Impuestos, generar cultura de prevención antes que de reacción, el uso de información y digitalización, entre otras más. Entonces, si aún estamos visualizando o no estamos visualizando ese tipo de cambios, ahorita creo que es el momento, con este dinamismo por parte de la autoridad, a fin de poder estar un paso adelante o a la par de las mismas autoridades. Ahora bien, como sugerencia en relación a este tipo de operaciones, lo que podemos sugerir es confirmar si las operaciones que celebran hoy en día o en 5 años hacia atrás y que pagan a proveedores residentes en el extranjero están bajo el supuesto de enajenación de bienes con entrega en territorio mexicano. Es decir, no porque estén en el extranjero no tengamos que validar este tipo de disposición. En caso afirmativo, validar que el residente en el extranjero efectivamente no tiene establecimiento permanente en México, atendiendo a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, así como en su caso los tratados para evitar la doble tributación que México tiene celebrado con otros países. Analizar en materia de comercio exterior cómo se están llevando a cabo este tipo de operaciones, debido a que actualmente la autoridad fiscal está cuestionando aquellas que están identificadas con clave de pedimento B5. Sin embargo, también consideramos que deberíamos de verificar en este sentido aquellas claves con B1, B3, F4, G1, con el objeto de identificar si se encuentran bajo el supuesto de considerarse obligados a retener el IVA conforme a la fracción en cuestión. En el supuesto de llevar a cabo operaciones de comercio exterior con clave B5, será muy importante confirmar si se está enterando, pagando y acreditando la retención del IVA de la que estamos hablando ahorita, conforme a la fracción 3 del artículo 1A de la ley del IVA. En su caso, para efectos de la autoridad fiscal, se estaría en cumplimiento de las disposiciones fiscales si lo estamos haciendo. Si se llevan a cabo operaciones de comercio exterior con clave de pedimentos B5, pero no se está realizando ese tipo de entero, pago y acreditamiento, las empresas en México tendrían que estar evaluando su situación actual porque la autoridad ya está cuestionando este tipo de situaciones. Primero, se tendría que identificar todas aquellas operaciones que estén bajo este supuesto desde 5 años atrás, contados a partir de ahorita, del último pago definitivo de IVA que han realizado, debido a que es el plazo que la autoridad podrá requerir el pago de esta retención. Nuevamente sugerimos tener mucho cuidado en materia de retención porque la autoridad está muy alerta conforme a los FDIs y otras obligaciones que hoy en día los propios contribuyentes envían. Muchas gracias a nuestro entrevistado por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.